En las afueras de Jerusalén, mientras el cielo se oscurecía como si la creación misma llorara, una mujer permanecía inmóvil frente a 3 cruces ensangrentadas. Los soldados romanos la observaban con desconfianza, los líderes religiosos con desprecio, y los discípulos desde la distancia con vergüenza por su propia cobardía. Ella no temblaba. Sus ojos, bañados en lágrimas, permanecían fijos en el hombre que colgaba del madero central, aquel que había expulsado 7 demonios de su alma torturada y le había devuelto la vida. Mientras el mundo entero parecía derrumbarse, María Magdalena hacía lo impensable, quedarse. Su nombre ha sido malinterpretado durante siglos, su historia distorsionada por tradiciones que nunca estuvieron escritas en las Sagradas Escrituras. Pero la verdad grabada en los evangelios revela algo mucho más poderoso que cualquier leyenda. Esta mujer no fue simplemente una seguidora más entre la multitud. Fue testigo de milagros que dejaron sin aliento a naciones enteras, sostuvo el ministerio del Mesías con sus propios recursos, y cuando llegó la hora más oscura de la humanidad, cuando el terror dispersó a los más valientes, ella permaneció firme. Su lealtad no conocía límites. Su fe no se doblegaba ante el miedo. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de una mujer que siguió a Jesús. Es el testimonio más extraordinario de fidelidad inquebrantable jamás registrado, una narrativa que desafiaba todo lo que creía saber sobre el coraje, la redención y el amor verdadero. Desde su liberación milagrosa hasta convertirse en el primer testigo del evento más glorioso de toda la creación, María Magdalena vivió una historia que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te revelará por qué esta mujer recibió el honor más grande que jamás se le haya dado a un ser humano. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente vivir en completa oscuridad? No la oscuridad física, sino aquella que consume tu alma desde adentro, que te roba el sueño, que te arrebata la paz y te convierte en prisionera de tu propia mente. Imagina despertar cada día sintiendo que 7 voces distintas luchan por controlar cada pensamiento, cada movimiento, cada respiración. Esa era la realidad de María Magdalena antes de que su vida cambiara para siempre. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de una liberación milagrosa, es el testimonio más poderoso de transformación que jamás se haya registrado en las Escrituras. En las aldeas de Galilea, el nombre de María de Magdala era pronunciado en susurros. Los habitantes de la región conocían su historia, habían visto su sufrimiento, habían sido testigos de cómo aquella mujer, que alguna vez tuvo una vida normal, había sido reducida a una sombra de lo que fue. 7 demonios habitaban en ella, según relata el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículo 2. No era una posesión común, era una tortura multiplicada, una esclavitud que iba más allá de lo que cualquier mente humana podría soportar. Cada demonio traía consigo su propia forma de tormento, su propio método de destrucción. La vida de María había quedado reducida a fragmentos de lucidez entre periodos de completa oscuridad. Su familia había intentado todo, desde remedios tradicionales hasta consultar con los maestros de la ley. Ningún médico pudo curarla, ningún sacerdote pudo liberarla. La esperanza se había convertido en una palabra vacía, un concepto distante que ya no pertenecía a su realidad. Los días se fundían unos con otros en una pesadilla interminable donde el dolor físico se mezclaba con el tormento espiritual. Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando la muerte hubiera sido vista como un acto de misericordia, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Las noticias de un rabino itinerante habían comenzado a circular por toda Galilea. Se decía que este hombre, llamado Jesús de Nazaret, hacía milagros que dejaban sin aliento a quienes los presenciaban. Los ciegos recuperaban la vista, los paralíticos caminaban, los leprosos eran limpiados. Pero lo más asombroso era que este rabino tenía autoridad sobre los demonios, podía expulsarlos con una simple palabra. Para María Magdalena, estas noticias representaban algo que no había sentido en años, una chispa de esperanza en medio de la desesperación absoluta.
El encuentro entre María y Jesús quedó marcado en la eternidad como uno de los momentos más transformadores registrados en los evangelios. Cuando ella se acercó o fue llevada ante el Maestro, su condición era evidente. Los demonios que la poseían reaccionaron violentamente ante la presencia de la divinidad hecha carne. Pero Jesús no retrocedió, no mostró miedo ni disgusto. Sus ojos reflejaban compasión pura, un amor que trascendía el horror de la situación. Con una autoridad que hacía temblar las fuerzas de las tinieblas, el Hijo de Dios pronunció las palabras que cambiarían la vida de María para siempre. La liberación no fue gradual, fue instantánea y absoluta. Los 7 demonios fueron expulsados con el poder de la palabra divina, y María experimentó por primera vez en años lo que significaba respirar sin opresión, pensar sin tormento, existir sin cadenas invisibles que la ataban. El silencio interno que siguió fue ensordecedor en su belleza. Las voces habían desaparecido, la oscuridad se había disipado, y por primera vez pudo verse a sí misma a través de ojos libres. Las lágrimas que corrieron por su rostro no eran de dolor, eran de alivio, de gratitud, de un gozo que superaba cualquier palabra que pudiera describirse. Pero lo que sucedió después de su liberación es lo que verdaderamente revela el corazón de María Magdalena. Muchos de los que fueron sanados por Jesús regresaron a sus vidas anteriores, agradecidos pero distantes. María tomó una decisión diferente. Ella había experimentado la profundidad más oscura del sufrimiento y ahora conocía el poder transformador del amor divino. No podía simplemente regresar a Magdala y continuar como si nada hubiera pasado. Su gratitud no era pasiva, era activa, viva, ardiente. En ese momento, María Magdalena hizo un compromiso que definiría el resto de su existencia, dedicaría su vida completa a seguir al hombre que le había devuelto no solo su libertad, sino su humanidad. Las Escrituras nos revelan en Lucas 8, versículos 1 al 3, que María Magdalena se convirtió en una de las seguidoras más cercanas de Jesús. Junto a otras mujeres como Juana, esposa de Chuza, administrador de Herodes, y Susana, María no solo acompañaba al Maestro en su ministerio, sino que lo sostenía económicamente con sus propios recursos. Esta no era una decisión menor en aquella cultura. Una mujer que viajaba con un rabino y su grupo de discípulos desafiaba todas las convenciones sociales de la época. Pero María había sido liberada de una esclavitud que iba más allá de las normas culturales, y su gratitud trascendía cualquier preocupación por la opinión pública. Lo que hace que esta historia sea aún más extraordinaria es entender el contraste entre el antes y el después. María había pasado de ser una mujer rechazada, evitada, considerada impura por su condición, a convertirse en una discípula valorada, una sostenedora del ministerio más importante de la historia. Su transformación no era solo interna, era visible para todos. Donde antes había desesperación, ahora brillaba una fe inquebrantable. Donde antes había caos, ahora había propósito. Su vida se había convertido en un testimonio viviente del poder redentor de Dios. Pero la decisión de María de seguir a Jesús iba más allá de la gratitud. Ella había visto algo en los ojos del Maestro que otros tal vez pasaban por alto. Había reconocido en él no solo a un sanador poderoso, sino al Mesías prometido, al Salvador que Israel había esperado durante generaciones. Su fe no era ciega, estaba fundamentada en la experiencia personal más profunda que un ser humano puede tener, el encuentro transformador con lo divino. Y esa fe, como pronto se revelaría, sería probada de formas inimaginables. La liberación de María Magdalena estableció un patrón que se repetiría a lo largo del ministerio de Jesús. Aquellos que habían experimentado las profundidades del sufrimiento, aquellos que habían sido rescatados de las garras de la desesperación, se convertían en los seguidores más leales, en los testigos más poderosos. María no solo había sido liberada de 7 demonios, había sido liberada para un propósito que trascendía su propia historia. Su encuentro con Jesús no fue el final de su jornada, fue apenas el comienzo de una aventura que la llevaría a presenciar los momentos más gloriosos y más oscuros de la historia de la redención. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. La transformación de María Magdalena nos enseña una verdad fundamental: no importa cuán profunda sea la oscuridad en la que te encuentres, existe un poder capaz de liberarte completamente.
Su historia no es solo un relato antiguo, es un testimonio eterno de que la redención es posible, de que ninguna condición está más allá del alcance de la gracia divina. Ella había sido esclava de 7 demonios, y ahora caminaba libre junto al Hijo de Dios. Pero lo más asombroso aún estaba por venir, porque esta mujer fiel estaba destinada a convertirse en testigo de eventos que sacudirían los cimientos mismos de la creación. El polvo del camino se levantaba con cada paso que daban por las áridas rutas de Galilea. Mientras los 12 apóstoles caminaban junto a Jesús discutiendo sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos, María Magdalena observaba en silencio, comprendiendo lo que ellos aún no podían ver. Su presencia en aquel grupo era revolucionaria, desafiante, completamente contraria a todas las normas establecidas por la sociedad de su tiempo. Pero ella no estaba allí por accidente, estaba allí porque había sido transformada por el poder más grande del universo, y esa transformación exigía una respuesta radical. En la cultura judía del siglo I, las mujeres no estudiaban con rabinos, no viajaban en grupos de hombres, no participaban activamente en ministerios religiosos. Las normas sociales eran claras y rígidas, diseñadas para mantener a las mujeres en roles estrictamente definidos. Sin embargo, Jesús rompió cada una de estas barreras con una audacia que dejaba sin aliento a los líderes religiosos. Él no solo permitió que María Magdalena y otras mujeres lo siguieran, sino que las valoró como discípulas, las enseñó como a los hombres, y aceptó su apoyo económico para sostener el ministerio más importante de la historia. Este acto en sí mismo era revolucionario, una declaración silenciosa pero poderosa de que en el reino de Dios, la fe y la lealtad trascienden las barreras culturales. María no era una observadora pasiva en este ministerio itinerante. El Evangelio de Lucas nos revela que ella, junto con Juana y Susana, servían al grupo con sus propios recursos. Esto significa que María Magdalena tenía medios económicos, posiblemente heredados o generados a través de negocios familiares en Magdala, una próspera ciudad pesquera en la costa occidental del mar de Galilea. Pero lo más impresionante no era que tuviera recursos, sino que eligió invertirlos completamente en el ministerio de Jesús. Mientras otros de su clase social acumulaban riquezas y buscaban comodidad, María había descubierto un tesoro infinitamente más valioso, y estaba dispuesta a darlo todo por seguirlo. Cada día en aquel ministerio itinerante era un testimonio de lo sobrenatural invadiendo lo natural. María fue testigo de milagros que desafiaban toda lógica humana. Vio cómo Jesús multiplicaba 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, según relata Mateo en el capítulo 14. Estuvo presente cuando el Maestro caminó sobre las aguas embravecidas del mar de Galilea, desafiando las leyes de la física con cada paso. Presenció cómo los demonios huían aterrorizados ante la simple presencia de aquel rabino de Nazaret. Cada milagro reforzaba su fe, cada enseñanza profundizaba su comprensión, cada momento junto a Jesús la transformaba más y más en la discípula que Dios había diseñado que fuera. Pero lo que más impactaba a María no eran solo los milagros espectaculares, sino la compasión radical que Jesús mostraba hacia los marginados. Ella misma había sido una de ellos, rechazada por su condición, evitada por su tormento. Ahora veía cómo el Maestro tocaba a los leprosos cuando todos los demás huían, cómo hablaba con samaritanos cuando los judíos los despreciaban, cómo defendía a las prostitutas cuando los fariseos las condenaban. En los ojos de Jesús, María veía reflejado el mismo amor que la había liberado a ella, ese amor incondicional que no hace distinción entre géneros, razas o condiciones sociales. Era un amor que transformaba, que redimía, que restauraba la dignidad humana en su forma más pura. La relación entre Jesús y sus discípulas era única en la historia religiosa de Israel. Mientras los rabinos de la época consideraban una pérdida de tiempo enseñar a las mujeres, declarando públicamente que era mejor quemar la Torá que enseñársela a una mujer, Jesús las incluía en sus enseñanzas más profundas. María escuchó las parábolas del reino, aprendió sobre el amor al prójimo, comprendió las profecías sobre el Mesías sufriente. Ella no era una seguidora de segunda clase, era una discípula en el sentido más pleno de la palabra. Su mente absorbía cada palabra del Maestro, su corazón guardaba cada enseñanza como un tesoro invaluable. Los 12 apóstoles, aunque elegidos específicamente para liderar, a veces luchaban con el ego y la ambición. Santiago y Juan pedían sentarse a la derecha e izquierda de Jesús en su reino, provocando indignación entre los demás. Pedro declaraba lealtad absoluta para luego ser reprendido por pensar en cosas humanas y no divinas.
Pero María Magdalena y las otras mujeres discípulas mostraban una humildad que contrastaba marcadamente con las disputas masculinas sobre grandeza y posición. Ellas habían aprendido que el verdadero servicio no busca reconocimiento, que la verdadera fe no exige posiciones privilegiadas. Simplemente servían, simplemente seguían, simplemente amaban sin condiciones ni expectativas terrenales. Los meses se convirtieron en años, y María fue testigo de la creciente tensión entre Jesús y los líderes religiosos. Los fariseos y saduceos, que inicialmente observaban al rabino de Nazaret con curiosidad, ahora conspiraban abiertamente para destruirlo. Las multitudes que lo seguían por miles comenzaban a dispersarse cuando sus enseñanzas se volvían más difíciles de aceptar. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, leemos que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero María permanecía. Su lealtad no dependía de la popularidad del Maestro ni de las promesas de gloria terrenal. Ella lo seguía porque él había transformado su vida de una manera tan profunda que regresar a su antigua existencia era simplemente imposible. Había algo más que María comprendía y que muchos otros pasaban por alto. A través de las enseñanzas de Jesús sobre su muerte venidera, sobre la necesidad de tomar la cruz, sobre el grano de trigo que debe morir para dar fruto, ella comenzaba a entender que el camino del Mesías no era de gloria inmediata sino de sufrimiento redentor. Mientras los discípulos rechazaban estas palabras, negándose a aceptar que su maestro pudiera morir, María escuchaba con un corazón que se preparaba en silencio. No comprendía completamente lo que vendría, pero sabía que su compromiso con Jesús trascendía cualquier circunstancia, incluso la más oscura. El viaje hacia Jerusalén marcó un punto de inflexión. Jesús había puesto su rostro firmemente hacia la ciudad santa, sabiendo lo que le esperaba. Los discípulos lo seguían con temor, sintiendo que algo trascendental estaba por suceder. María Magdalena caminaba entre ellos, su corazón dividido entre la anticipación y la aprensión. Había visto la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza misma. Pero también había escuchado sus palabras sobre el sufrimiento que vendría. En las noches, cuando el campamento descansaba bajo el cielo estrellado, María oraba, pidiendo fuerza para enfrentar lo que su corazón ya comenzaba a temer. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. La travesía de María Magdalena junto a Jesús había sido una escuela de fe que ninguna sinagoga podría haber proporcionado. Había aprendido que el verdadero poder no se mide en milagros espectaculares sino en la capacidad de amar sin límites. Había descubierto que la grandeza del reino de Dios se encuentra en el servicio humilde, no en las posiciones de honor. Y había comprendido que la lealtad verdadera no se prueba en los momentos de gloria sino en las horas más oscuras. Pronto, muy pronto, esa lealtad sería puesta a prueba de una manera que nadie podría haber imaginado. Y cuando llegara ese momento, cuando todos los demás huyeran aterrorizados, María Magdalena mostraría al mundo entero lo que significa seguir a Cristo sin importar el costo. El aire en Jerusalén era denso, cargado con una tensión que parecía cortar la respiración. Las calles que días antes habían resonado con gritos de Hosanna ahora vibraban con rugidos sedientos de sangre. La multitud, manipulada por los líderes religiosos que tanto temían perder su poder, clamaba por la crucifixión del hombre que había devuelto la vista a los ciegos y resucitado a los muertos. María Magdalena observaba desde la distancia, su corazón destrozándose con cada grito de odio que llenaba el aire. Esto no podía estar sucediendo. El hombre que había expulsado 7 demonios de su alma, el maestro que había transformado su vida completamente, ahora era arrastrado como un criminal hacia el destino más cruel que Roma había diseñado. La noche anterior había sido un torbellino de eventos que habían dejado a todos los discípulos en estado de shock. Jesús había sido arrestado en el huerto de Getsemaní, traicionado por uno de los 12 con un beso. Pedro, quien había jurado dar su vida por el Maestro, lo negó 3 veces antes del canto del gallo, exactamente como Jesús había profetizado. Los demás discípulos, aterrorizados por las consecuencias de ser identificados como seguidores del Nazareno, huyeron dispersándose en la oscuridad. El grupo que había caminado con Jesús durante 3 años, que había presenciado milagros asombrosos, que había escuchado enseñanzas que transformaban corazones, ahora se escondía paralizado por el miedo. Todos excepto las mujeres. Todas excepto María Magdalena.
Cuando el sol comenzó a elevarse sobre Jerusalén aquella mañana, María ya había tomado la decisión más valiente de su vida. Mientras los hombres se escondían detrás de puertas cerradas, ella se dirigió hacia el pretorio, donde Jesús estaba siendo juzgado por Poncio Pilato. La vio salir con una corona de espinas clavada brutalmente en su cabeza, la sangre corriendo por su rostro en ríos carmesí. Vio cómo los soldados romanos lo azotaban con látigos diseñados para arrancar la carne del hueso, cada golpe resonando en su corazón como si fuera su propia carne la que se desgarraba. El maestro que había caminado sobre las aguas ahora apenas podía sostener su propio peso bajo el madero que sería su instrumento de ejecución. Y María seguía allí, incapaz de apartar la mirada, incapaz de abandonarlo. El camino hacia el Gólgota, el lugar de la calavera, estaba lleno de personas que venían a presenciar el espectáculo. Para los romanos, las crucifixiones eran advertencias públicas, diseñadas para infundir terror en cualquiera que osara desafiar el poder imperial. Jesús caminaba tambaleándose, cayendo bajo el peso de la cruz, siendo golpeado y escupido por la multitud. María lo seguía paso a paso, sus lágrimas mezclándose con el polvo del camino. Junto a ella caminaban otras mujeres fieles, María, la madre de Jesús, experimentando un dolor que ninguna madre debería conocer, y otras discípulas que se negaban a abandonar al Maestro en su hora más oscura. Su presencia allí era un acto de valentía radical que contrastaba devastadoramente con la ausencia de los 11 apóstoles restantes. Cuando llegaron al Gólgota, el horror alcanzó proporciones inimaginables. Los soldados romanos, expertos en el arte de la tortura, desnudaron a Jesús ante la multitud burlona. Lo arrojaron sobre el madero horizontal y comenzaron a clavar enormes clavos de hierro a través de sus muñecas. El sonido del metal perforando carne y hueso era ensordecedor, cada martillazo resonaba como un trueno que sacudía los cimientos mismos del cielo. Luego clavaron sus pies, uno sobre el otro, asegurándolo al madero vertical. La cruz fue levantada bruscamente y dejada caer en el hoyo preparado, desgarrando aún más las heridas abiertas. Y durante todo esto, María Magdalena permaneció allí, sus ojos fijos en el rostro torturado del hombre que había salvado su vida. La crucifixión no era simplemente una forma de ejecución, era un método de tortura diseñado para prolongar la agonía durante horas o incluso días. La víctima moría lentamente por asfixia, teniendo que empujarse hacia arriba con los pies clavados para poder respirar, cada movimiento causando un dolor indescribible. Jesús colgaba entre dos ladrones, uno a cada lado, cumpliendo la profecía de Isaías escrita 700 años antes. La multitud continuaba burlándose, los líderes religiosos se mofaban diciendo que si era el Hijo de Dios, que descendiera de la cruz. Pero María sabía la verdad. Este sufrimiento no era una derrota, era parte de un plan divino que su mente humana apenas comenzaba a comprender. El riesgo que María Magdalena corría al permanecer junto a la cruz era inmenso. Los romanos podían arrestar a cualquiera identificado como seguidor del crucificado. Los líderes religiosos podían señalarla como cómplice de un blasfemo. La multitud violenta podría volverse contra ella en cualquier momento. Pero nada de esto importaba. El miedo que había paralizado a los discípulos varones no tenía poder sobre ella. Había vivido en las garras de 7 demonios y había sido liberada por este hombre. Había experimentado una transformación tan profunda que la muerte misma parecía preferible a abandonarlo ahora. Su amor había trascendido el miedo, su lealtad había superado el instinto de supervivencia. Desde la cruz, Jesús pronunció 7 declaraciones que quedarían grabadas en la eternidad. A pesar de su agonía insoportable, se preocupó por otros. Le dijo al ladrón arrepentido que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Miró a su madre María y a Juan, el único de los 12 que había encontrado el valor para estar presente, y los encomendó el uno al otro. Clamó al Padre preguntando por qué lo había abandonado, expresando el peso aplastante de llevar los pecados de toda la humanidad. Cada palabra era un esfuerzo titánico, cada respiración una batalla contra el dolor. Y María Magdalena escuchaba cada sílaba, grabándolas en su corazón para siempre. Entonces sucedió algo que heló la sangre de todos los presentes. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra. No era un eclipse, era como si la creación misma llorara la muerte de su creador. Los pájaros dejaron de cantar, el viento se detuvo, un silencio antinatural cayó sobre el Gólgota. La tierra tembló violentamente, las rocas se partieron, y en el templo de Jerusalén, el velo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba abajo por manos invisibles.
El centurión romano que supervisaba la ejecución, un hombre endurecido por años de presenciar muertes violentas, cayó de rodillas declarando que verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Cuando Jesús exhaló su último aliento, diciendo consumado está, María sintió como si el mundo entero se derrumbara. El hombre que había caminado sobre las aguas estaba muerto. El que había resucitado a Lázaro después de días en la tumba ahora colgaba sin vida. Las esperanzas de un reino terrenal inmediato se desvanecieron como humo. Pero incluso en ese momento de desesperación absoluta, María no se movió. Mientras los soldados rompían las piernas de los dos ladrones para acelerar su muerte, uno de ellos atravesó el costado de Jesús con una lanza, y brotó sangre y agua. El Evangelio de Juan registra este momento con precisión quirúrgica, un testigo ocular documentando lo que sus ojos vieron y nunca podrían olvidar. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Mientras el cuerpo de Jesús era bajado de la cruz, María Magdalena permaneció allí, sus ojos enrojecidos por lágrimas que no dejaban de fluir. Había presenciado la ejecución más injusta de la historia. Había visto morir al único hombre verdaderamente inocente que jamás había vivido. Y lo había hecho sin huir, sin negar su asociación con él, sin permitir que el miedo dictara sus acciones. Su lealtad en ese momento más oscuro definiría quién era realmente. Pero lo que María aún no sabía, lo que ninguno de ellos podía imaginar, era que la historia estaba lejos de terminar. La oscuridad más profunda siempre precede al amanecer más glorioso. Y ella estaba destinada a ser testigo de ambos. El silencio que cayó sobre Jerusalén después de la crucifixión era ensordecedor. Las calles que horas antes habían resonado con gritos de crucifícalo ahora estaban vacías, como si la ciudad misma sintiera vergüenza por lo que había presenciado. Los discípulos se escondían aterrorizados, convencidos de que serían los siguientes en ser arrestados y ejecutados. Pedro lloraba amargamente por su triple negación, sus sollozos resonando en la habitación donde se refugiaban. Pero María Magdalena no podía escondirse. Mientras los demás se paralizaban por el miedo y la desesperación, ella tenía una misión que completar, un último acto de amor que rendir al Maestro que había transformado su vida para siempre. José de Arimatea, un miembro secreto del Sanedrín que había sido discípulo de Jesús en las sombras, había pedido permiso a Pilato para llevarse el cuerpo. Junto con Nicodemo, quien había visitado a Jesús de noche años atrás, habían preparado el cuerpo con especias aromáticas y lo envolvieron en lienzos limpios de lino, siguiendo las costumbres judías. María Magdalena observaba cada movimiento con atención dolorosa, grabando en su memoria cada detalle. El sepulcro era nuevo, tallado en la roca viva de un jardín cercano al Gólgota, un lugar que José había preparado para su propia sepultura. Nunca había sido usado, y ahora albergaría al cuerpo del Hijo de Dios. Una piedra enorme fue rodada para sellar la entrada, tan pesada que requirió varios hombres para moverla. María se sentó frente al sepulcro mientras los últimos rayos del sol se desvanecían en el horizonte. El sábado estaba a punto de comenzar, y la ley judía prohibía cualquier trabajo, incluso el ungir a los muertos. Tendría que esperar. Pero esperar sin hacer nada era una tortura que superaba cualquier dolor físico. Su mente revivía constantemente las últimas horas, el sonido de los clavos atravesando carne, los gritos de agonía, la oscuridad sobrenatural, el último suspiro. Cada memoria era una herida abierta en su corazón, cada recuerdo una punzada de dolor que la atravesaba como una espada. Sin embargo, incluso en medio de ese sufrimiento abrumador, María no cuestionaba su decisión de haber permanecido junto a la cruz. El amor verdadero no abandona, no importa cuán terrible sea el costo. La noche cayó sobre Jerusalén como un manto negro, y con ella vino una oscuridad espiritual que parecía sofocar toda esperanza. Los sueños de un reino mesiánico se habían desvanecido en el polvo del Gólgota. El hombre que había resucitado a Lázaro después de días en la tumba ahora yacía muerto en un sepulcro sellado. El que había proclamado ser la resurrección y la vida ahora era silencio y quietud. Para la mente humana, todo había terminado. La misión había fracasado, el Mesías había sido vencido, la esperanza había muerto. Pero María Magdalena, sentada en la oscuridad frente a aquella tumba, guardaba en su corazón algo que la desesperación no podía robar, un amor inquebrantable por el hombre que la había salvado.
El sábado se extendió como el día más largo en la historia de la humanidad. Para los líderes religiosos que habían conspirado para matar a Jesús, era un día de satisfacción maliciosa. Habían eliminado la amenaza, habían silenciado al profeta que exponía su hipocresía. Para los discípulos escondidos, era un día de confusión devastadora y miedo paralizante. Pedro, que había declarado estar dispuesto a morir por Jesús, ahora no podía siquiera admitir que lo conocía. Los demás debatían en susurros qué harían ahora, si regresarían a sus antiguos oficios de pescadores y cobradores de impuestos, si todo había sido un sueño hermoso que terminó en pesadilla. Pero para María Magdalena y las otras mujeres fieles, era un día de preparación silenciosa, reuniendo especias y perfumes para ungir apropiadamente el cuerpo del Maestro tan pronto como el sábado terminara. La vigilia de María frente al sepulcro no era solo un acto de duelo, era una declaración de fe inquebrantable. Mientras otros se rendían a la desesperación, ella se aferraba a las palabras que Jesús había pronunciado durante su ministerio. Él había hablado de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Había dicho que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de pecadores, crucificado, pero que al tercer día resucitaría. En ese momento, esas palabras parecían enigmas imposibles, promesas que no tenían sentido frente a la realidad brutal de un cuerpo sin vida. Sin embargo, algo en el espíritu de María se negaba a aceptar que esta tumba fuera el final de la historia. Había visto demasiados milagros, había presenciado demasiado poder divino para creer que la muerte podría retener al dador de vida. Las horas se arrastraban con una lentitud agónica. Cada minuto parecía una eternidad, cada segundo un recordatorio punzante de la ausencia del Maestro. María recordaba su voz, esa autoridad gentil con la que había expulsado los 7 demonios que la atormentaban. Recordaba sus enseñanzas sobre el amor, sobre el perdón, sobre el reino de Dios que no era de este mundo. Recordaba cómo él había defendido a la mujer adúltera de los fariseos que querían apedrearla, cómo había tocado a los leprosos que todos evitaban, cómo había comido con pecadores y publicanos escandalizando a los religiosos. Cada memoria era un tesoro precioso que ella guardaba celosamente en su corazón, protegiendo esas verdades contra el asalto de la duda y la desesperación. Los guardias romanos habían sido postados frente al sepulcro por orden de los líderes religiosos. En un giro irónico de la historia, aquellos que habían acusado a Jesús de blasfemia ahora temían que sus discípulos robaran el cuerpo y proclamaran que había resucitado. Sellaron la tumba con el sello oficial de Roma y colocaron una guardia armada. Cualquier intento de violar el sello significaría la pena de muerte. Los soldados se turnaban en sus vigilias, aburridos y resentidos por tener que vigilar el cadáver de un judío ejecutado. No tenían idea de que estaban a punto de presenciar el evento más extraordinario en la historia del universo. No comprendían que estaban guardando una tumba que pronto estaría vacía, no por robo humano, sino por poder divino. María pasaba las horas orando, llorando, recordando. Su fe era puesta a prueba de una manera que nunca había experimentado. Es fácil creer cuando los milagros fluyen como ríos, cuando los ciegos ven y los paralíticos caminan. Pero creer cuando todo parece perdido, cuando la esperanza yace muerta en un sepulcro sellado, eso requiere una fe que trasciende la evidencia visible. María no tenía respuestas, no entendía por qué Dios había permitido que su hijo muriera de manera tan brutal. Pero su amor por Jesús no dependía de tener todas las respuestas. Había experimentado su poder transformador en su propia vida, y esa experiencia era un fundamento que ninguna circunstancia podía sacudir. Mientras las estrellas giraban en el cielo nocturno sobre Jerusalén, María Magdalena mantenía su vigilia solitaria. El mundo dormía inconsciente de que la batalla más grande de la historia se libraba en el reino invisible. Las fuerzas de las tinieblas celebraban su aparente victoria, convencidas de que habían derrotado al Hijo de Dios. Los ángeles observaban con expectación, sabiendo lo que estaba por venir. Y en el sepulcro sellado, algo glorioso estaba a punto de suceder, algo que sacudiría los cimientos mismos del infierno y abriría las puertas del paraíso para toda la humanidad. María no lo sabía aún, pero su lealtad inquebrantable estaba a punto de ser recompensada de una manera que superaría sus sueños más salvajes. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Cuando finalmente el sábado llegó a su fin y las primeras luces del domingo comenzaron a iluminar el horizonte, María se preparó para su última misión de amor.
Había comprado especias aromáticas, mirra y aloe, para ungir apropiadamente el cuerpo de Jesús. Su corazón estaba destrozado, pero su determinación era inquebrantable. Caminaría hacia ese sepulcro sellado sin saber cómo movería la enorme piedra. Se acercaría a los guardias romanos sin importar el peligro. Haría lo que el amor exigía, sin calcular el costo. Lo que María no podía imaginar era que cuando llegara al jardín aquella mañana de domingo, no encontraría un cuerpo que ungir. Encontraría algo infinitamente más glorioso, algo que transformaría su llanto en gozo inexpresable y cambiaría el curso de la historia para siempre. La oscuridad aún cubría Jerusalén cuando María Magdalena comenzó su camino hacia el sepulcro. Era el primer día de la semana, apenas comenzaba a clarear, y las calles estaban vacías y silenciosas. Su corazón latía con una mezcla de dolor y determinación mientras caminaba portando las especias aromáticas que había preparado para ungir el cuerpo de Jesús. Durante todo el camino, una pregunta la atormentaba: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Aquella roca masiva había requerido varios hombres para ser colocada, y ella venía acompañada solo por otras mujeres. Pero el amor verdadero no se detiene ante los obstáculos imposibles. El amor simplemente avanza, confiando en que de alguna manera, el camino se abrirá. Cuando llegó al jardín donde se encontraba el sepulcro, algo inmediatamente le pareció extraño. La luz tenue del amanecer revelaba una escena que su mente se negaba a procesar. La piedra enorme, aquella que la había preocupado durante todo el trayecto, había sido removida. No solo movida ligeramente, sino completamente apartada de la entrada. Los guardias romanos que se suponía vigilaban la tumba habían desaparecido. El silencio en el jardín era absoluto, pero no era un silencio de paz, era un silencio cargado de algo que María no podía comprender. Su respiración se aceleró, el pánico comenzó a apoderarse de ella. Solo había una explicación que su mente atormentada podía concebir: alguien había robado el cuerpo del Señor. Sin pensarlo dos veces, María dejó caer las especias y corrió. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras atravesaba las calles de Jerusalén hacia el lugar donde sabía que los discípulos se escondían. El aire matutino golpeaba su rostro mientras lágrimas de desesperación rodaban por sus mejillas. Cuando finalmente llegó a la casa, golpeó la puerta con urgencia, su voz quebrándose al gritar las palabras que creía imposibles. Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan, al escuchar estas palabras, salieron corriendo hacia el sepulcro, sus propios corazones destrozados por esta nueva calamidad. María lo seguía, sus piernas temblando pero su determinación inquebrantable. Cuando Pedro y Juan llegaron al sepulcro, encontraron exactamente lo que María había descrito. La tumba estaba vacía. Los lienzos de lino yacían cuidadosamente doblados, y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús estaba en un lugar aparte, enrollado por sí solo. Juan, al ver estos detalles, comenzó a creer que algo sobrenatural había ocurrido. Si alguien hubiera robado el cuerpo, no se habría tomado el tiempo de desenvolverlo y doblar los lienzos con tal cuidado. Pero el miedo y la confusión aún nublaban su comprensión completa. Ambos discípulos regresaron a la ciudad, dejando a María sola en el jardín, llorando junto a la tumba vacía. Ella no podía irse. No podía abandonar el último lugar donde sabía que el cuerpo de Jesús había estado. María se inclinó para mirar dentro del sepulcro, sus lágrimas cayendo sobre la piedra fría. Lo que vio la hizo retroceder con un grito ahogado. Dos ángeles vestidos de blanco resplandeciente estaban sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Su presencia irradiaba una luz que parecía emanar de otra dimensión, una gloria que trascendía todo lo terrenal. Con voces que resonaban como música celestial, los ángeles le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». María, abrumada por el dolor y la confusión, no podía articular palabras. «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Su respuesta revelaba la profundidad de su amor, refiriéndose a Jesús como mi Señor, una declaración personal de devoción que trascendía la muerte misma. Al decir esto, María se dio vuelta, quizás sintiendo una presencia detrás de ella. A través de sus lágrimas, vio la figura de un hombre de pie en el jardín. Su visión estaba tan nublada por el llanto que no podía distinguir claramente sus rasgos. Asumiendo que era el hortelano, el encargado del jardín, María encontró una chispa de esperanza. Tal vez este hombre sabía qué había pasado con el cuerpo. El hombre le preguntó con una voz gentil: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?».
María, su voz quebrándose, respondió con una súplica desesperada: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. No importaba que ella, una mujer, no tuviera la fuerza física para cargar un cuerpo. El amor desafía la lógica y supera las limitaciones. Entonces sucedió. El hombre pronunció una sola palabra, su nombre, pero lo hizo con una voz que María conocía mejor que ninguna otra en el mundo. María. No era la pronunciación casual de un extraño, era la voz del Maestro, la misma voz que había expulsado 7 demonios de su alma, la misma voz que había enseñado con autoridad divina, la misma voz que había consolado a los quebrantados. En ese instante, las escamas cayeron de sus ojos. La neblina de lágrimas se disipó, y María vio lo imposible hecho realidad. El hombre frente a ella no era el hortelano. Era Jesús. Estaba vivo. Había resucitado de entre los muertos exactamente como había prometido. El gozo que explotó en su corazón superaba cualquier emoción que hubiera experimentado jamás. Raboni, gritó María, arrojándose a sus pies. Esta palabra aramea, que significa mi maestro o mi gran maestro, contenía toda la devoción, todo el amor, toda la adoración que su corazón podía expresar. Intentó aferrarse a él, sostenerlo, asegurarse de que era real y no una visión producida por su desesperación. Pero Jesús, con ternura infinita, le dijo: no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En estas palabras había una comisión, una misión de importancia eterna. María Magdalena, la mujer que había sido liberada de 7 demonios, estaba siendo enviada como la primera testigo y mensajera de la resurrección de Cristo. La elección de Dios de revelar primero la resurrección a María Magdalena no fue un accidente ni una coincidencia. En una cultura donde el testimonio de las mujeres no era aceptado en los tribunales judíos, donde eran consideradas testigos no confiables por la ley, Dios eligió a una mujer para ser la primera en proclamar la noticia más importante de la historia. Esto revelaba algo fundamental sobre el carácter divino. Dios no se rige por las limitaciones culturales humanas, no está limitado por los prejuicios de la sociedad, no valora a las personas según los estándares del mundo. Él honra la fe, recompensa la lealtad y eleva a los humildes. María había permanecido cuando todos huyeron, había llorado cuando otros se escondían, había buscado cuando otros se rendían. Y ahora recibía el privilegio más grande que jamás se le había dado a un ser humano. María corrió desde el jardín con una velocidad que desafiaba la física. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras atravesaba las calles de Jerusalén, ahora bañadas por la luz dorada del amanecer. Su rostro, que horas antes estaba marcado por lágrimas de desesperación, ahora brillaba con un gozo que parecía emanar desde su interior. Las palabras se atropellaban en su boca mientras irrumpía en la habitación donde los 11 discípulos permanecían escondidos. He visto al Señor, proclamó con una voz que resonaba con autoridad y certeza. Y comenzó a contarles todo lo que había presenciado, cada detalle del encuentro glorioso, cada palabra que Jesús había pronunciado. Pero el Evangelio de Lucas registra algo desgarrador: a ellos les parecían locura estas palabras, y no las creían. La incredulidad de los discípulos ante el testimonio de María revela cuán profundamente arraigados estaban los prejuicios culturales, incluso entre aquellos que habían caminado con Jesús. Pero María no permitió que su escepticismo apagara su gozo. Ella sabía lo que había visto, sabía a quién había encontrado, sabía que la tumba estaba vacía porque el Señor había resucitado. Su testimonio no dependía de la aceptación de otros, estaba fundamentado en la experiencia personal e innegable del encuentro con Cristo resucitado. Y aunque en ese momento los discípulos dudaban, pronto ellos también verían al Señor, y las palabras de María serían vindicadas de manera gloriosa. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado es uno de los momentos más hermosos y significativos registrados en las Escrituras. Revela el corazón de Dios hacia aquellos que lo buscan con sinceridad, hacia aquellos cuyo amor no se apaga ante las circunstancias imposibles. María había ido al sepulcro esperando ungir un cadáver y en su lugar encontró al dador de vida. Había llegado con especias para embalsamar y se fue con un mensaje que transformaría el mundo.
Su lealtad inquebrantable, su amor incondicional, su fe que se negaba a rendirse incluso ante la muerte, todo fue recompensado con el honor más grande, ser la primera en ver al Cristo resucitado, la primera en proclamar que la tumba estaba vacía, la primera en anunciar que la muerte había sido vencida. María Magdalena, la mujer que nunca abandonó, ahora se convertía en la apóstola enviada a los apóstoles, la mensajera de la esperanza eterna. La historia de María Magdalena no terminó con su encuentro glorioso en el jardín de la resurrección. De hecho, ese momento fue apenas el comienzo de un legado que trascendería siglos y transformaría millones de vidas. Cuando corrió desde el sepulcro vacío hacia los discípulos con el mensaje más importante jamás pronunciado, se convirtió en algo que la tradición cristiana más temprana reconoció con un título extraordinario, la apóstol de los apóstoles. Este honor no era simplemente ceremonial, era el reconocimiento de una verdad innegable. María había sido enviada por Cristo resucitado con una comisión divina, llevar las buenas nuevas de la resurrección a aquellos que se convertirían en los fundadores de la Iglesia. En una cultura que menospreciaba el testimonio femenino, Dios eligió a una mujer para ser la primera voz que proclamara la victoria sobre la muerte. Los días que siguieron a la resurrección fueron un torbellino de apariciones divinas y revelaciones asombrosas. Jesús se apareció a los 11 en múltiples ocasiones, comió con ellos, les mostró las heridas en sus manos y costado, les enseñó sobre el cumplimiento de las profecías. Pero nunca olvidaron que María había sido la primera. Cada vez que recordaban aquella mañana de domingo, cuando ella irrumpió en su escondite proclamando «He visto al Señor», se maravillaban del plan divino. Dios había humillado a los orgullosos y exaltado a los humildes, había silenciado a los sabios según el mundo y dado voz a aquellos que el mundo consideraba insignificantes. María Magdalena se convirtió en el ejemplo vivo de que en el reino de Dios, la fidelidad vale más que la posición social, y el amor inquebrantable supera cualquier credencial religiosa. Los escritos de los padres de la Iglesia primitiva están llenos de referencias a María Magdalena, reconociéndola como una figura central en los eventos fundacionales del cristianismo. Hipólito de Roma, en el siglo III, la llamó explícitamente apóstol de los apóstoles, afirmando que donde la desobediencia de Eva había traído muerte, la obediencia y fe de María traían el mensaje de vida. Este paralelismo no era accidental. Así como Eva había sido engañada en el jardín del Edén trayendo la caída, María recibió la revelación de la resurrección en un jardín, proclamando la redención. La simetría del plan divino era perfecta, y María Magdalena ocupaba un lugar central en esa narrativa de restauración y esperanza. Pero el legado de María trasciende los honores teológicos y los títulos eclesiásticos. Su historia resuena poderosamente en el corazón de todo ser humano que ha experimentado la liberación divina. Ella representa a cada persona que ha sido rescatada de las profundidades de la desesperación, a cada alma que ha encontrado en Cristo una transformación tan radical que la vida anterior parece un recuerdo distante. Los 7 demonios que la habían atormentado se convirtieron en un testimonio del poder ilimitado de Dios para sanar lo que parece irremediablemente roto. Su historia declara con autoridad inquebrantable que ninguna condición está más allá del alcance de la gracia divina, que ningún pasado es tan oscuro que la luz de Cristo no pueda penetrarlo. La lealtad de María durante la crucifixión establece un estándar que desafía a cada generación de creyentes. Mientras los hombres que habían caminado 3 años con Jesús huyeron aterrorizados, María permaneció junto a la cruz. Su valentía no provenía de fuerza militar ni de posición política, provenía de un amor que había expulsado todo temor. Este amor radical que permanece cuando todos abandonan, que continúa cuando la esperanza parece muerta, que se niega a rendirse ante las circunstancias imposibles, es el tipo de amor que transforma el mundo. María no permaneció junto a la cruz porque esperaba la resurrección, permaneció porque su amor era incondicional, no dependía de los resultados ni de las recompensas. La vigilia de María en el sepulcro durante el día más oscuro de la historia revela otra dimensión de su carácter extraordinario. Su fe no colapsó cuando la tumba fue sellada. Su devoción no se evaporó cuando todo parecía perdido. En esas horas de oscuridad absoluta, cuando el mundo entero parecía declarar que Jesús había sido simplemente otro profeta ejecutado por Roma, María guardaba algo en su corazón que la desesperación no podía robar. Tal vez no entendía completamente cómo se cumplirían las promesas de Jesús, pero conocía el carácter del Maestro. Había visto demasiados milagros, había experimentado demasiada transformación personal para creer que la tumba era el final. Su fe en medio de la oscuridad es un faro de esperanza para todos los que enfrentan circunstancias que parecen contradecir las promesas de Dios.
El privilegio de ser la primera testigo de la resurrección fue la recompensa divina por su fidelidad inquebrantable. Dios no eligió a Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces. No se apareció primero a Juan, el discípulo amado que había permanecido junto a la cruz. No reveló la resurrección inicialmente a los líderes religiosos que necesitaban ser convencidos. Eligió a María Magdalena, una mujer cuyo testimonio sería rechazado como locura, pero cuya lealtad había sido probada en el fuego más intenso. Este acto divino declara una verdad eterna: Dios recompensa la fidelidad, honra a los humildes, y da sus revelaciones más preciosas a aquellos cuyo amor es genuino y desinteresado. A través de los siglos, la figura de María Magdalena ha sido malinterpretada, distorsionada y confundida con otras mujeres de los evangelios. Tradiciones posteriores la identificaron erróneamente con la mujer pecadora de Lucas capítulo 7 o con María de Betania, confusiones que no tienen fundamento bíblico. Pero la verdad registrada en las Escrituras es clara y poderosa. María Magdalena fue una discípula liberada de 7 demonios que dedicó su vida completa a seguir a Jesús, sostuvo su ministerio con sus recursos, permaneció junto a la cruz cuando todos huyeron, vigiló el sepulcro en las horas más oscuras, y fue elegida por Dios para ser la primera testigo y mensajera de la resurrección. Esta es su historia verdadera, y es infinitamente más gloriosa que cualquier leyenda fabricada. El mensaje que María Magdalena proclamó aquel domingo en la mañana, "He visto al Señor", se ha repetido a través de 2000 años de historia cristiana. Millones de personas en cada continente, en cada generación, han hecho eco de sus palabras después de sus propios encuentros transformadores con Cristo resucitado. Su testimonio estableció el patrón para todo evangelismo futuro: proclamar no teorías abstractas sino experiencias personales, no filosofías elaboradas sino encuentros reales con el Salvador viviente. María no argumentaba sobre teología, simplemente declaraba lo que había visto y oído. Su testimonio era irrefutable porque estaba fundamentado en la experiencia directa, no en el razonamiento humano. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Hoy, cuando leemos la historia de María Magdalena, no estamos simplemente estudiando eventos antiguos. Estamos encontrando un espejo que refleja las posibilidades transformadoras disponibles para cada persona que se atreve a seguir a Cristo sin reservas. Su vida nos enseña que no importa cuán oscuro sea tu pasado, existe un futuro glorioso en Cristo. Nos muestra que la lealtad genuina es recompensada divinamente, que el amor verdadero permanece cuando todo lo demás falla, que Dios utiliza a los humildes y fieles para cambiar el curso de la historia. María Magdalena, la mujer que nunca abandonó, se convirtió en la primera voz que proclamó la victoria más grande de todos los tiempos. Su legado no es de debilidad sino de fuerza inquebrantable, no de sumisión pasiva sino de valentía radical, no de silencio sino de proclamación poderosa. La historia de María Magdalena nos recuerda que en el reino de Dios, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Aquellos que el mundo desprecia, Dios los honra. Aquellos que la sociedad margina, Dios los eleva. Y aquellos cuya lealtad permanece firme cuando todos los demás huyen, reciben privilegios que superan la imaginación humana. María caminó desde las profundidades de la posesión demoníaca hasta las alturas gloriosas de ser la primera testiga de la resurrección. Su travesía es un testimonio eterno de que con Dios, la transformación completa no solo es posible, es la norma. Y su nombre, María Magdalena, la mujer que nunca abandonó, resonará por toda la eternidad como símbolo imperecedero de fe inquebrantable, amor incondicional y lealtad que trasciende la muerte misma.